Ya. Buenas noches, profesora. Mi compañera Yared y yo vamos a hablar sobre la reforma agraria y su impacto en si fue o no beneficiosa en aspectos políticos, económicos y sociales. Para empezar, hay que entender que la reforma agraria sucedió en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que fue de 1895 a 1930. Bien, el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue uno de los más revolucionarios, tanto en buenos y malos aspectos que surgieron a partir de lo que él y su gobierno denominaban el Proyecto Inca, que tuvo varias reformas, aparte de la reforma agraria, que en lo largo de su mandato este estuvo compuesto por reformas, pero nos centraremos en la reforma agraria que fue una de las más importantes en su gobierno y que dejó un antes y un después en nuestro país. El punto crítico es que esta reforma no obtuvo los resultados esperados, siendo considerado un fracaso y para otros, esta reforma trajo grandes resultados, grandes beneficios. Por estos hechos y posturas surge la interrogativa si en realidad fue o no beneficiosa la reforma agraria en sus diferentes aspectos como el aspecto político, el social y económico. Nuestra postura es en contra, pues consideramos que esta fue un fracaso total, que en efecto no dio los resultados que el gobierno de Velasco esperaba. En aspectos políticos, podemos decir que esta reforma causó que el agro se descapitalizara, con lo que se perdió parte de la infraestructura que tenían, maquinaria y crecimiento empresarial acumulado. Si bien Velasco pensaba que dándole tierras a los campesinos iba a beneficiar al Perú y a la sociedad y al pueblo, por una parte pudo ser así, pero por otra parte debilitaba el sistema del Estado y de las empresas, ya que al darle estas tierras y demás cosas, se había perdido su infraestructura, maquinaria y crecimiento empresarial. Esta reforma además no pudo contrastarse ni lograr lo esperado por una mala planificación y ejecución de la reforma agraria, seguido a la mala infraestructura y apoyo técnico a los campesinos y cooperativos, que dificultó enormemente su éxito. Esto fue como una, un choque hacia los campesinos porque a pesar de que esto les benefició, no sabían cómo tomar este cambio tan drástico de que le den las tierras, por lo que la mala planificación y la ejecución de parte de los administrativos y de los campesinos mismos al recibir esta, no supieron administrarlo y fue un caos total. Sumado a esto, la evidencia de casos de corrupción en el proceso de distribución de tierras y malversación de expropiación y redistribución fue el detonante y el que hundió mucho más su eficacia como reforma, mostrando varios aspectos negativos en el aspecto político. Le doy pase a mi compañera. En el aspecto económico, la reforma agraria pretendió aumentar la eficiencia y productividad agrícola al expropiar pequeñas tierras y cederles a los agricultores, para que puedan trabajarlas de manera más efectiva que los grandes propietarios ausentes. Su objetivo de este era democratizar el acceso a la tierra y mejorar las condiciones de vida a los campesinos. Con esto crearon las cooperativas agrarias de producción social y las sociedades agrícolas de interés social, con el propósito de apoyar a los nuevos propietarios de las tierras. Pero esto fue un total fracaso, ya que la CAPS ofrecía buena ayuda para los campesinos y la SAIS era todo lo contrario. La reforma agraria, a pesar de sus buenas intenciones de democratizar,
La falta de crédito, asistencia técnica y capacitación a los nuevos propietarios causaron grandes caídas de producción y desincentivaron la inversión. Esto conllevó a que el Estado se endeudara al pagar bonos que había prometido cancelar en 20 años a los antiguos propietarios de las tierras expropiadas y que hasta el día de hoy representa una enorme carga fiscal para el país. En el aspecto social, se representan múltiples abusos y una ocupación de terrenos por parte del gobierno en ciertas regiones. El impacto más significativo fue en la Sierra Peruana, puesto que, como es bien sabido, la reforma agraria tenía como objetivo abordar las desigualdades mediante la expropiación de tierras de grandes terratenientes y su redistribución entre los campesinos. No obstante, la deficiente implementación a la inadecuada gestión por parte de los agrónomos técnicos designados por el Estado causaron numerosos abusos y problemas debido a su falta de comprensión local, lo que provocó una disminución de la productividad agrícola. Asimismo, se llevó a cabo la fragmentación de las tierras y la discriminación de las mismas, incluyendo casos de expropiación injustas y corrupción. Por esta razón y por otras, como la carencia de servicios básicos en educación, atención médica e infraestructura, se produjo un éxodo rural que condujo a la migración de pobladores de zonas rurales a áreas urbanas. En conclusión, bien, podemos concluir que el general y presidente Juan Velasco Alvarado buscaba con esta reforma que el país y sobre todo aquello, las comunidades rurales y campesinas prosperaran. Lamentablemente, la reforma agraria no fue ese apoyo o revolución que Velasco esperaba, teniendo resultados negativos como una evidente corrupción en la distribución de terrenos o la pérdida significativa de la infraestructura. Sumado a esto, la ideología impregnada de trabajar la tierra para uno mismo, que impactó el comercio de agricultura y demás aspectos económicos que conllevaron a la reforma un fracaso. Para otros pudo ser un cambio a bien, pero en realidad es que tuvo más bajas que altas. Gracias.